mentira. Amado Dios, te doy gracias el día de hoy. Te agradezco el día de hoy por tu misericordia. Te agradezco por tu verdad. Te agradezco porque siempre buscas edificarnos, siempre buscas revelarnos tu plan, tu propósito que Cristo ha hecho en la vida de nosotros, Señor. Gracias porque hoy día damos de nuestro tiempo para buscar tu presencia, para buscar tu revelación, para buscar tu entendimiento. Sé que todos los que se conectan porque están recibiendo de tu palabra, están recibiendo verdad, Señor. Y por esa razón te pido que el día de hoy la verdad esté presente. Te pido que el día de hoy, Padre, tu revelación individual en cada uno sea poderosa, Señor. Que sea una revelación que nos hace tomar acción, Señor. Que no simplemente es un conocimiento pasivo, sino es un conocimiento ligado a la acción, es un conocimiento activo, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos por tu espíritu, te agradecemos porque gracias a Él tenemos este entendimiento espiritual, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. A ver, necesito mi Biblia. Aquí está la Biblia. Dice, 30. Vámonos a Marcos capítulo 13 versículo 31 al 37. Estamos hablando bajo el tema de dominio, cómo el hombre ha sido creado con dominio, cómo el hombre tiene que caminar en ese dominio, cómo el hombre tiene que aprender a tomar su mayordomía en la tierra, tiene que aprender a caminar en esa mayordomía. Eh, en varias prédicas, Curry menciona que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él se ha despojado de su divinidad, él se ha hecho hombre y ha aprendido a caminar como hombre en esta tierra, pero como hombre, eh, él era Dios, la palabra hecha vida. Entonces, él ha desafiado las leyes humanas con su fe, con su comunión, con su relación con Dios. Y él no lo ha hecho para que sea el único, sino para ser ejemplo para todos los que vamos a seguir los pasos de la fe. Él ha predicado la fe como una semilla que tiene que crecer. Él ha predicado la fe como un símbolo de tomar dominio del momento. Él ha hablado de la fe acerca de que es capaz de mover montañas. No hay nada imposible para el que cree, él decía. La gloria de Dios se puede manifestar cuando alguien cree. Entonces, la fe es la base del dominio. Nosotros tenemos que creer que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios y que Él nos ha puesto nos ha puesto esa mayordomía de cuidar la tierra, de ser esa conexión entre el cielo y la tierra. Entonces, por esa razón es que el hijo, antes de irse, ha dejado ese ejemplo en ellos, ha dejado esa identidad, esa autoridad, y hasta que él llegue, y él va a pedir que nosotros hayamos respondido de manera correcta, porque él nos ha enseñado. En Marcos capítulo 13, en Marcos capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 31 al 37. 31, 37. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel, pero de aquel día, de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Miren, velen y oren. La palabra mirar siempre se refiere a percibir, a entender. Entonces Jesús dice, entiendan, velen y oren, porque no saben cuándo es el tiempo, porque el Hijo del Hombre
es como el hombre que partió lejos, el cual dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Sí, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no saben cuándo el señor de la casa ha de venir, si a la tarde o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que viniendo de repente los halle durmiendo, a lo que ustedes digo, a todos les digo, velen. Entonces aquí vemos que el Hijo del Hombre es como un hombre que partió lejos y ha dejado su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Es importante que nosotros entendamos cuáles son aquellas obras que el Señor ha preordenado, predestinado o de antemano las ha puesto en nuestro camino para que nosotros podamos caminar en ellas. Es importante saber qué es lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos y más importante, lo que Él ha dejado esa autoridad, el cuidado de la tierra. Cuando Jesús estaba en Apocalipsis, dice que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y es increíble porque si ustedes piensan reyes y sacerdotes, se podría entender de que es de manera, es como una cruz, ¿ya? Reyes de manera horizontal por el cuidado de la tierra. Un rey tiene cuidado de su gente, un rey tiene cuidado de su reino. Y sacerdotes, porque un sacerdote presenta a Dios, representa a Dios para el pueblo, representa su palabra para el pueblo. Entonces, cuando Él nos hace reyes y sacerdotes, esa es la autoridad que Él nos entrega para el cuidado de la tierra. Aquí dice que este mayordomo o este hombre va a dejar su casa y les va a dar autoridad a los que va a dejar en su casa. Entonces, nosotros tenemos que aprender sí o sí a caminar en esa realidad de reyes y sacerdotes. Un rey trabaja usualmente con su palabra, como hemos venido las demás clases diciendo. Un rey trabaja con su palabra, un rey ora, un rey declara, un rey establece. Cuando la Biblia dice que no puede haber un reino sin un rey, no puede haber un rey, no puede haber un rey que no tenga un reino. Ambos tienen que convivir. Y ustedes dicen, pero Jesús se fue. Es verdad, Jesús se fue al Padre, pero ese es el gran misterio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él ha dejado a los reyes del que Él es rey, a los señores del que Él es señor. Entonces, nosotros no podemos tener la actitud, usualmente en la iglesia es bien débil, de que no, yo soy el siervo del Señor, que no, que es que no hay que hacer de esa manera, que la soberanía de Dios, que yo soy como Job, y aplaudimos a lo que es la debilidad. Sin embargo, en la Biblia siempre va a resaltar la importancia de vencer, la importancia de sojuzgar la tierra, la importancia de tener autoridad de las cosas. Cuando Jesús calma a la tormenta, dice en las Biblias traducidas, ten calma, en la de inglés creo que es peace be still, pero la palabra en griego es fuerte, es como un reproche, como con autoridad, o te calmas a la tormenta. Entonces, Jesús tenía Jesús tenía esa identidad bien clara en su ministerio. Él sabía que era rey y sacerdote para el pueblo. Él suplía las necesidades del pueblo. Tenían hambre, las suplía. Tenían enfermedades, las suplía. Querían conocer a Dios, las suplía. Hacía la cruz, rey y sacerdote. Y esa identidad ahora nos ha sido entregada a nosotros. Y dice que nosotros tenemos que velar, tenemos que tener en cuenta algo que aquí dice, Él va a venir. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que Él va a venir a la tierra. Y sé que hay muchas prédicas acerca de quiénes son los caballos del Apocalipsis, qué cosas no sé qué. Creo que se llama escatología, es el estudio de los últimos tiempos, ¿no? Pero nuestro foco
no es perdernos en tanta palabrería, sino es ser conscientes de que un hijo de Dios vive como si el día de hoy viniese Cristo. Porque si uno es consciente de esa revelación de que Cristo puede venir cualquier día, pero él cree que ese día va a venir, en el día no se va a afanar, va a estar más ocupado en lo que es los negocios del Padre, en lo que realmente importa. ¿Cuántos de nosotros lucha constantemente en su vida porque no sabe si está haciendo la voluntad de Dios o está haciendo su propia voluntad? Eso desaparecería si fuese el último día. Si hoy día viniese Cristo, eso desaparecería ese doble ánimo en nosotros. Yo le decía a Dios, le digo, desde que los apóstoles han predicado que él iba a venir, pucha, ha tardado mucho, ya son más de 2000 años y nada, ¿no? En mi cabeza. Y él me dice, ellos eran conscientes de esa revelación y por eso han acelerado tanto. Por eso la iglesia primera, su motor era, él va a venir. Y ese fuego y ese amor por su venida hacía que ellos sean diligentes en el espíritu, que tengan fuego por la obra de Dios. Y a pesar de que no ha venido y han muerto sin verle a Cristo, ellos al día de hoy son ejemplos para nosotros. Su vida es un ejemplo para nosotros, porque desafía nuestra pasividad. La vida de los generales de Dios desafía nuestra fe. Yo leo los libros de George Miller y él dice, no tengo una fe especial. Y yo, sí, sí tienes una fe especial porque mi fe no puede hacer eso que tú haces, pero para él era tan normal em, orar y que Dios provea todo lo que necesitaba. Para él era tan normal caminar en lo sobrenatural que él decía, mi fe no es especial, mi fe no es un don. Todo hijo de Dios puede tener eso, porque él vivía entendiendo que podría venir Cristo ese día. Y hermanos, para entender autoridad, para caminar como hijos, necesitamos entender de que necesitamos despertar a esa realidad de ser reyes y sacerdotes, de que Él ha puesto esa identidad en nosotros para que se manifieste. Y mientras más rápido se manifieste, más rápido nosotros vamos a poder vivir lo que Él ha hecho en nosotros. A mí me encanta una frase que subió Curry recién. La subió el hermano César también al grupo, al Facebook. Pero dijo, Dios te ha posicionado como hijo, te ha posicionado con autoridad y dominio. Pero te ha posicionado como hijo, te ha posicionado en todo lo que dice la Biblia que eres. Pero nada de eso va a ser real si no empiezas a caminar con dominio, si no empiezas a tener dominio de todas tus áreas. En otras palabras, si no empiezas a experimentarlo. Cuando lo experimentes, te vas a dar cuenta que esa posición no solo era teoría, sino que realmente ha pasado algo en ti cuando has nacido de nuevo. Es por eso que es importante que entendamos este versículo que dice, miren, velen y oren. Es estar atento, estar despierto, ser entendido en que el día se acerca. Y para ese día yo tengo que hacer todo lo posible. Pablo tenía esa mentalidad. Él ha dado su vida entera por la iglesia. Él ha vertido su vida entera por la iglesia. Él dice, me convendría irme, pero me voy a quedar por el bien de la iglesia. En otras palabras, él quería dejar a la novia, por así decirlo, bien arreglada. Y eso es importante para nosotros, que nosotros tengamos la conciencia de que Jesús era, es y vendrá. Las tres revelaciones es la que debe arder en aquel siervo que está como autoridad en su casa. Y él tiene que manifestar ese sacerdocio y ese reino en la tierra, porque es el único vínculo que tiene la tierra para experimentar a Dios, un hijo de Dios. Entonces, ahora nos vamos a ir a Isaías 53. Isaías 53, desde el versículo 11 al 12. Isaías 53, del 11 al 12. Dice,
Del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las inequidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá su botín. Por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, y él llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Vamos a ir por partes. Lo primero dice, por su conocimiento, mi siervo hizo justos a muchos. Eso es increíble, porque aquí está hablando de Cristo, ¿sí? Pero este es un tip para todo creyente, para que un creyente sea, que pueda tener la habilidad de poder enseñar a las personas acerca del camino de la salvación. Es importante que alguien tenga ese entendimiento, ese conocimiento. Y en la Biblia hablamos de que ese conocimiento es bien importante para revelarnos qué es lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque si nosotros somos personas que no buscan entender, que no buscan pasar tiempo con la escritura, que no buscan entender lo que Dios ha hecho en nosotros, difícilmente vamos a poder explicar a otras personas, ya que dice que el conocimiento de uno puede hacer justos a otros. Es por eso que tenemos que ser conscientes que Dios en la Biblia es como que Dios empuja a que seamos entendidos. Sobre todas las cosas busca sabiduría, renueven su conocimiento conforme a la imagen del que los creó, renueven su mente. Mientras Pablo le dice a Timoteo, mientras vengo, ocúpate de la lectura, enseñanza. Dice que Dios ronda la tierra buscando en quién se puede ver fuerte, quién no está gastando su tiempo en cualquier cosa, sino quién es estudioso. Y si alguna vez ustedes han leído el libro de Esdras, se van a dar cuenta que ese profeta tiene parte en la reconstrucción del segundo templo por lo capo que es en las escrituras. Su reputación era tan grande de que era amante de la ley de Dios y que la estudiaba todos los días y se dedicaba a enseñar a las personas y era tan apasionado por cada profecía que Dios ha movido todo un gobierno para que lo encuentren a él y él se encargue de supervisar toda la obra para que nadie desobedezca a Dios. Dios utiliza a las personas que pasan tiempo estudiando. Dios utiliza a esas personas para que las personas entren en ese conocimiento. Entonces, la primera parte dice eso, ¿no? Por su conocimiento justificará a mi siervo justos a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Ahora aquí dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá sus despojos. Por cuanto derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Dice, yo le daré su parte con los grandes y con los fuertes repartirá el botín. Si vamos si leemos todo el capítulo 53, empieza con lo que dice quién ha creído este mensaje, sobre quién se ha revelado el brazo de Dios, el Espíritu de Dios, y cuenta cómo Isaías ve este hombre que iba a venir, iba a morir por los pecados y por su llaga íbamos a ser sanos. O sea, está hablando de la victoria de la cruz. La victoria de la cruz es lo que aquí dice el botín, la parte con los grandes. Entonces, nosotros no podemos vernos débiles para caminar en lo que Dios ha puesto. Y ustedes me dicen, pero hermano, yo estoy peleando con diferentes cosas, yo estoy teniendo algunos ataques, tengo enfermedades, está bien, pero la Biblia dice que llames las cosas que no son como si fuesen. En la Biblia no te dice que glorifiques tu debilidad y digas, Señor, gracias por mi debilidad, sino dice, diga el débil, fuerte soy. Cuando una persona dice fuerte soy, está siendo contada con los fuertes. ¿Se dan cuenta? Porque aquí dice, voy a repartir con los grandes y los fuertes este botín, la cruz, los beneficios de la cruz va a ir con quienes son grandes y fuertes. Nosotros sabemos que por lo que el pecado ha hecho en el humano, podemos tener dificultades. Pablo dice, van a tener pruebas. Muchas veces el Espíritu les va a ayudar en su debilidad. Van a tener que fortalecerse en la fuerza del Señor. Pero no digan que son débiles. No digan con su boca lo que no son. No digan con su boca, soy enfermo, soy diabético,
soy pecador, soy no. Digan lo que Dios dice de ustedes. Eso es fortalecerse en el Señor. Dice, bueno es para el corazón fortalecerse con la gracia. ¿Cómo me fortalezco con la gracia? Cuando reconozco lo que Dios dice de mí y lo declaro. Con el corazón creo, con la boca confieso. Y cuando hago eso, en las palabras de Dios, estoy caminando en su justicia, dice Romanos 10. Estoy caminando en la justicia de Dios. Estoy caminando en esa gracia, en el trono de gracia, porque estoy llamando las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe. ¿Se acuerdan que al principio he dicho que la fe era lo que movía la fe era lo que Jesús empujaba en todos los que le escuchaban para caminar en autoridad, para caminar como hijos de Dios? Las personas se han acostumbrado a vivir en necesidad, en escasez, y Jesús les decía, ¿qué están haciendo? Si Dios cuida a los animales y a la hierba, ¿acaso no va a cuidar de ustedes, hombres de poca fe? ¿Se dan cuenta? Ellos caminaban como algo que no eran, por lo que no han sido creados, porque no tenían fe. Muchos creen que la fe es como que es algo que Dios te da. Y es verdad que Dios enciende eso, te da ese corazón de carne para que tú creas. Según la Biblia, lo duro es lo incrédulo. Y por eso dice que Él va a quitar el corazón de piedra y va a darte uno nuevo que es de carne. Porque el de piedra era la incredulidad y cuando uno nace de nuevo no puede ser incrédulo. Pero, sin embargo, nosotros tenemos que ejercer la fe al tener dominio de las cosas. Si no tenemos fe y admitimos nuestra condición, no estamos actuando como esa persona que está a cargo de todos los bienes del Señor. Estamos caminando como personas ajenas a ese pacto. Y caminar como personas ajenas a este pacto hace que nosotros no reconozcamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso es que las personas constantemente te dicen, no hacen declaraciones, no hacen declaraciones de fe, no se animan a hablar, a hablar cosas de fe. Y justo hace tiempo estaba hablando con un amigo y me decía, él me dice, el don de fe es una fe particular, me dice. Y él dice, pero es que no entiendo por qué le llama en Primera de Corintios, en los dones, don de fe. Porque todos tenemos fe. Todos tenemos fe, no debería ser un don. Entonces no entiendo a qué se refiere con don y a qué se refiere con ese don de fe. ¿O será una fe particular que viene en un momento específico? Y yo le dije, yo también tenía la misma pregunta. Pero con el tiempo, viendo testimonios y viendo muchas veces las palabras de Jesús, me daba cuenta que la manifestación, no me gusta decir don, ¿sí? Así que le vamos a cambiar don por manifestación del Espíritu, ¿ya? La manifestación del Espíritu que dice en Corintios, que es la fe, es cuando una persona tiene la fe suficiente para atar y desatar. En ese momento, él tiene fe para dar una orden y que suceda. En ese momento, todos, porque la fe de confesión todos la tenemos, todos hemos dicho, Jesús, tú eres nuestro Señor, tú eres mi Salvador, pero si imagínense que ustedes hacen un outreach, salen a las calles, cocinan súper rico y que se llama, vienen las personas a comer. De la nada empieza a llover, una tormenta pero tremenda. Nadie de ustedes tiene paraguas ni carpas. Entonces, todos tienen la fe de ser salvos y haber hecho algo están haciendo algo por Dios, pero uno de ustedes va a dar el paso, va a ser audaz, va a ser valiente y decir, lluvia, detente. Ese es lo que dice la manifestación del Espíritu de esas personas que dan una orden. Y esa manifestación de fe usualmente provee y protege. Otro testimonio. Smith estaba caminando, Smith Wigglesworth, y viene una persona que es coja, que tiene un pie más chiquito que el otro. Smith le dice, ¿qué quieres? Y él dice, quiero ser sano, quiero tener mis pies sanos, quiero caminar.
Smith le dice, pero no tiene zapatos. Él dice, es que no puedo tener zapatos porque no los uso y no tengo mucho dinero. ¿Saben qué le dice Smith? Ve y cómprate unos zapatos. Nada más, no le dice, sé sano, nada de eso. El otro hombre estaba luchando en su corazón con la incredulidad. Pero ¿para qué voy a comprar zapato? No tengo dinero. Tengo que comprar el zapato y luego volver a ir donde él para que ore por mi pie. ¿Qué tengo? Estaba luchando en su cabeza. Pero él ha hecho caso a la voz del justo. Cuando él compra su zapato, se está probando en la tienda. Al momento en que se pone el zapato, ¡fu! Su pie crece. Y el tipo dice que viene a contar ese testimonio como algo sorprendente. Para Smith era un día más. Por eso es que muchos le han dado el apodo del apóstol de la fe, porque él podía decir, y dice, quien hace caso a las palabras del justo, recompensa de justo tendrá. Quien hace caso a las palabras del profeta, recompensa de profeta tendrá. Jesús lo enseña en la Biblia. Muchas veces ha habido mandamientos donde Jesús les dice, vayan a tal lugar, y en el camino son sanos. O viene la persona y le dice, Señor, ven a mi casa, y Jesús dice, no, ve, ya está, ve, tu hija vive. Y el Señor va y le encuentra, obviamente, en todo el transcurso el recorrido hasta su casa pasa un día y él pregunta a sus siervos, ¿a qué hora se ha mejorado mi hijo? Tal hora. Y dice, era la misma hora que Jesús había dicho la palabra. Entonces, esa manifestación, ese don, entre comillas, de fe, es autoridad, hermanos. Es asumir tu posición como rey y sacerdote y decir atar y desatar. ¿No era eso acaso la llave del reino de los cielos que le ha dado Jesús a Pedro? Pedro simbolizando la iglesia. El momento que habla con Pedro, le está diciendo la iglesia va a tener esta llave. La iglesia va a poder desatar, va a poder permitir, va a poder y negar cosas en la tierra. Y el cielo va a decir, oh sí. Es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que entender que cuando decimos algo, tenemos que creerlo. Diga el débil, fuerte soy. No dice, pucha, estoy débil, pero voy a decir fuerte, soy fuerte. Y listo. No, no es eso. Decir fuerte soy es creer que eres fuerte, pero en Él. Creer que Él es fuerte en ti. Hermanos, el Antiguo Testamento era cuánto tú puedes hacer las cosas para tener a Dios cerca. Ese era el objetivo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo ya no es eso. La gracia significa cuánto Dios puede hacer grande en ti, a través de ti. Cuán grande Dios puede moverse a través de ti. Antes era cuán grande yo me puedo mover en Él. Ahora es al revés. Nosotros tenemos que encontrar nuestra fuerza en Él. Y cuando digo, yo no soy débil, soy fuerte en Él. Soy su hijo, Él está en mí, yo estoy en Él, tengo sabiduría. Eso dice Primera de Corintios, el primer capítulo. Los griegos buscaban sabiduría, no la han encontrado. Los judíos buscaban señales, no la han encontrado. Pero para el que cree, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces yo digo, yo tengo el poder de Dios morando en mí, yo tengo la sabiduría de Dios morando en mí, yo tengo su identidad morando en mí. Yo soy fuerte. Y cuando dices eso, todos los beneficios de la cruz están actuando en tu vida. Un hombre fuerte sí va a poder, eso lo dice Jesús, el hombre fuerte tiene control de esa casa, nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte. Por eso el día de hoy la iglesia dice, te ato, ato al hombre fuerte y no sé qué cosas. Pero Jesús estaba dando la idea de una casa está controlada cuando hay un hombre fuerte. La tierra está siendo controlada y gobernada por los mayordomos cuando son fuertes, cuando caminan en esa autoridad, cuando caminan en en esa identidad. En Colosenses, vámonos a Colosenses 2. Vámonos a Colosenses 2. Estamos bien. Estamos recién en media hora.
Capítulo 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Eso ha hecho la cruz, ¿sí? Ha triunfado sobre los principados y sobre las potestades, sobre los poderes, sobre toda esa cosa, Cristo ha vencido. Esa es nuestra victoria. Desde ese punto camina la persona que dice, soy fuerte. Todos los días yo repito eso. Incluso hay una prédica donde dice Curry que si un día te sientes enfermo, o sea, sentir corporalmente enfermo, di soy fuerte. Porque él dice, con los fuertes va a compartir los beneficios de Isaías 53. Entonces di soy fuerte. Entonces cada vez que uno, yo siempre le digo a los chicos, si se sienten mal, digan soy fuerte. Soy fuerte. Te sientes de mala gana, soy fuerte. Te sientes decaído, soy fuerte. Te sientes triste, soy fuerte. Dices tanto soy fuerte. Y no solo eso, la boca tiene poder. Dice que vas a comer del fruto de tus palabras. Hebreos dice que Él sostiene todo el universo con el poder de su palabra. Pero esa es una analogía de cómo la palabra se sujeta a Él. Y Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Entonces significa que lo que digamos va a estar sujeto a nosotros. Si yo digo todo el tiempo que soy débil, eso va a estar sujeto a mí. Pero si yo digo soy fuerte, eso va a estar sujeto a mí. Si yo digo soy bendición, eso va a estar sujeto a mí. Más increíble, como Abraham decía, Él es mi bendición. Dios, Jehová es mi bendición. Estaba viendo videos de la cultura judía acerca de cómo hacen que se llama, cómo entienden las cosas ellos, ¿no? Con lo de los padres, los patriarcas. Y me encantaba una descripción de un rabino que decía de Abraham. Dice que Abraham en la cultura judía es conocido como el del otro lado. Es decir, como que todo el mundo va a este lado, pero Abraham siempre iba al otro lado. Siempre desafiaba a las personas con sus decisiones. Y me encantaba, porque ese es Jesús. Cuando el mundo ve escasez, él veía abundancia. Cuando ellos veían enfermedad, él veía sanidad. Cuando ellos veían muerte, él le llamaba, están durmiendo. Jesús era el del otro lado. Y cuando nosotros confesamos en nuestra vida las cosas del otro lado, que yo sé que es el reino de los cielos, va a estar atada nuestra vida a esa realidad, va a estar atada a esa identidad. Ahora, vámonos a Efesios, Efesios capítulo 4. Está atrás de Filipenses y llegamos a Efesios capítulo 4, versículo 8-15. Del 8 al 15. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Él mismo dio a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una persona perfecta, a la medida de quién, de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antimañas del error. Antes bien, hablando la verdad en amor, crezcamos en él, en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Ya? ¿Es hasta el 15? Sí, este es el 15. Ya, entonces, aquí vemos que cuando una persona no está siendo entrenada, cuando una persona no recibe la formación que necesita, siempre va a ser un niño fluctuante. Y un niño fluctuante es alguien que no sabe qué es lo correcto.
Es alguien que me encanta la definición de Santiago porque le llama como una persona que es como la ola, que dice que va por aquí, va por allá, va por aquí, va por allá. Siempre está dividido. Doble ánimo significa doble alma. Como que siempre tiene dos pensamientos, dos cosas. Puede ser, pero eso también puede ser. Nunca está seguro. Ay, es que el hermano Curry dice que tenemos que sanar enfermos, pero el hermano tal dice que no siempre Dios va a sanar. ¿Se dan cuenta? Entre que uno es niño, siempre va a estar peleando, pero aquí dice que Él ha dado dones a los hombres y Él ha establecido personas para su iglesia, para entrenarlos. Es increíble porque necesitamos perfeccionarnos como santos. Aquí dice el 12 a fin de perfeccionar a los santos. No dice aquí a fin de perfeccionar al apóstol, a fin de perfeccionar al profeta, porque al día de hoy muchos se dividen. El movimiento profético, el movimiento apostólico. Han debido escuchar ustedes en sus iglesias locales los movimientos que hay cada cierto tiempo. A mí me encanta que Curry Blake enfatiza que el último movimiento de Dios, y esto es genial, porque uno dice, ¿cuál será el movimiento de Dios? Curry dice, el último movimiento de Dios y el más importante es el movimiento de los santos, no el movimiento apostólico, no el movimiento profético, no el movimiento, no sé, lluvia tardía de fe, sino el movimiento de los santos. Y él dice, ¿quién te ha dicho eso? Curry dice, la Biblia, porque la Biblia dice en el capítulo 12 a fin de perfeccionar a los santos. Cuando un santo es perfeccionado, puede cumplir la obra del ministerio. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros deberíamos entrenar a personas para que esas personas salgan y entrenen y el cuerpo de Cristo sea nutrido y sea fuerte. Cuando es fuerte, como hemos hablado en Isaías, va a haber la cruz manifestada, la consumación de todo va a estar manifestado. Pablo le quiebra eso en su cabeza porque él dice, Cristo ha vencido y todos deben estar bajo sus pies, pero aún no están bajo sus pies. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que mover su cuerpo. En ese mismo libro, que es Hebreos, dice, bueno, no sé si ha escrito Pablo, tal vez es otra persona, pero ya esa persona em, dice, ¿qué dice en el capítulo 5 creo que está? Que Dios le ha preparado un cuerpo a su hijo para hacer su voluntad. Él dice, estoy harto de los sacrificios, estoy harto que no entiendan qué es lo que quiero. Así que te he preparado un cuerpo, hijo. Anda y mostrarles qué es lo que quiero. Demostrarles que no quiero sacrificio. Quiero un deseo ardiente porque hagan mi voluntad. Quiero que no les tengan que obligar a leer la Biblia. Quiero que les muestres que tú puedes amar leer la Biblia. Quita lo primero y establece esto segundo. Y cuando él ha llegado, le ha preparado un cuerpo. Le ha preparado un cuerpo cuando le ha embarazado a María, el Espíritu Santo. Pero también cuando él se fue, Dios le ha preparado otro cuerpo. Y ese cuerpo somos nosotros. Y dice que ese cuerpo va a hacer que todo lo que tenga un nombre se arrodille ante el nombre de Jesús. Y eso es esa es la llave que Él nos ha dado. Él ha dicho, vayan en mi nombre. En mi nombre van a tener autoridad. Los comisiono. Cumplan, hagan cumplir las leyes que Dios ya ha ordenado en su soberanía. Vayan a la tierra. Entonces, cuando una persona conoce esta realidad, conoce que es su cuerpo que sabe que tiene que hacer algo, empieza a desarrollar ese crecimiento, porque empieza a salir de las cuatro paredes y empieza a dejar que la luz que está en él brille, para que las personas vean esas buenas obras y glorifiquen al Padre. En el 13 dice, perfeccionen a los santos, ¿hasta qué punto? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a una persona perfecta. No vamos a llegar a esa estatura si no tenemos el conocimiento del Hijo de Dios. Resalten eso, porque es importante conocer lo que él conocía. Es importante entender lo que él entendía. Por eso es importante que todo el tiempo ustedes puedan orar en lenguas. Esto es importante que todo el tiempo ustedes puedan leer la Biblia. Yo les digo,
Desde que oro en lenguas, esto es impresionante. Las personas desaprovechan tanto esa manifestación del Espíritu. Oran cuando les piden que oren. De nuevo, Hebreos dice, quítalo primero, que ya no tengan que pedirles, que ellos quieran. Cuando uno quiere, empieza a tomar ventaja. Ora todos los días en lenguas. Pide a Dios en oración interpretación. Lee la Biblia y uno empieza, ya sé cómo tengo que caminar. Tengo que poner manos. Hay la palabra de poder. Tengo que aprender a usar esa palabra de poder y de autoridad. Jesús amaba, no juzgaba. Jesús andaba haciendo el bien. Tengo que salir a hacer el bien. ¿Se dan cuenta? Empieza uno a entender qué es lo que ha sido creado. Y dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos fluctuantes como niños, llevados por doquiera de todo viento de doctrina de hombres que con astucia engañan y enseñan el error. Antes, 15 dice, hablando la verdad en amor. Hablando la verdad del amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo. Ustedes pueden usarlo esto con su prójimo, hablando la verdad en amor, enseñándoles la verdad, pero también lo pueden usar de manera individual. Hablar vida en ustedes, hablar verdad en ustedes de qué es lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Hablar la palabra, decirla. Aquí dice, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo. En todo lo que Él ha crecido, nosotros podemos crecer. Hay una, hay una enseñanza de John G. Lake. Les doy esa tarea para que la busquen, que se llama El crecimiento progresivo de la conciencia de Dios en la vida del cristiano. Es larguito, pero básicamente en esa prédica, en ese sermón, John G. Lake explica cómo Cristo ha crecido en todo, cómo todos sus milagros tenían una progresión. Está en internet, está en sus enseñanzas, en la compilación de sus enseñanzas. Pero es muy bueno, la verdad. Si lo encuentran, bienaventurados son. Ahora ahora vámonos a Lucas 4. Lucas capítulo 4. Ves en la puerta. Lucas capítulo 4. Ajá. Marcos, todavía no he dicho, todavía no he dicho. Estoy leyendo los mensajes. Hola, hermano. También podemos decir, vete debilidad en nombre de Jesús. La fe ya nos es dada. La fe que todos tienen es la fe natural. Tenemos el espíritu. ¿Está bien? ¿Está bien? El crecimiento progresivo de la conciencia del cristiano. Creo que es esa, ¿no? A ver, voy a. Ujú. No tengo el archivo, pero sí es el crecimiento progresivo en la conciencia del cristiano. Ese es el sermón de John G. Lake, donde él habla acerca de cómo Jesús ha crecido en Dios, cómo él ha crecido en gracia con Dios, en gracia con los hombres, cómo sus milagros han crecido, cómo él al principio ponía las manos, luego decía la palabra, cómo él ha caminado sobre las aguas, cómo las resurrecciones que él hacía con las personas eran minutos, horas, días. Entonces, como que Cristo en todos los evangelios tiene ese crecimiento. Y aquí Efesios dice que crezcamos nosotros en aquel. Entonces, si Él ha crecido, también nosotros tenemos que crecer. Tenemos que aplicarlo, tenemos que entender eso. Hay dos cosas que hacen crecer al cristiano. Uno es la leche, dice, para que una persona crezca, tiene que tomar la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Pero
Pablo dice en Hebreos que la leche se toma cuando eres niño y que para los maduros es el alimento sólido. Muchos dicen que el alimento sólido es una enseñanza profunda, es mentira, no es eso. El alimento espiritual es la que dice en Juan. Jesús lo dice. Jesús dice, el alimento es que yo haga la voluntad de Dios. Así que el alimento sólido es obediencia a la palabra de Dios. Cuando tu obediencia es activa a la palabra de Dios, tú vas a crecer. Cuando tú vayas a poner manos a los enfermos, vas a crecer. Cuando tú profetices a alguien, vas a crecer. Cuando tú prediques el evangelio, vas a crecer. Cuando tú des tu pan al hambriento, vas a crecer. Cuando tú hagas lo que dice la palabra que hagas, vas a crecer. La leche solo es cuando eres niño. Entonces, puedes leer toda la Biblia el día de hoy, puedes leer, puedes escuchar miles de prédicas, miles de podcasts, todo eso, niño. ¿Quieres crecer? Tienes que salir de tu casa. Y básicamente, la leche espiritual es la intimidad, es estar con Él, pero tarde o temprano esa intimidad, Jesús ha dicho que tiene que ser recompensada en público. Entonces, sí o sí vas a tener que dejar tu casa. Sí o sí vas a tener que dejar tu lugar seguro para ir a ser un pescador de hombres. Me distraje. ¿Dónde estamos? Estamos en Marcos, capítulo... No, Lucas, perdón, Lucas 4. Lucas 4. Lucas 4, versículo 16 al 19. 4 16 al 19. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Entonces, esa es la responsabilidad de una persona que crece. Es la responsabilidad de una persona que una vez que el ministerio quíntuple lo ha entrenado, esta persona empieza a identificar lo mismo. El espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué está el espíritu en ti? ¿Para estar de forma pasiva? ¿Para estar divagando? ¿Para estar con doble ánimo? No. Dice me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. ¿Se dan cuenta? Aquí dice sanar a los quebrantados, predicar libertad a los cautivos, a los ciegos vista. Entonces, no te ha dado el Espíritu de Dios en ti para que esté encarcelado en tu vida. El Espíritu, si se dan cuenta, hay una gran diferencia cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, porque realmente ya se vuelve una piedra, tal cual su nombre, firme, bien firme. Y si bien lo vemos equivocándose en Gálatas, él demuestra uno de los milagros más increíbles. No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. El dominio en su alma, ese espíritu, ese dominio en su alma de ser ese agente que va tras la enfermedad y la bota. ¿Se dan cuenta? Los apóstoles han caminado en esa revelación cuando han entendido el espíritu de dominio que hay en ellos, el espíritu de autoridad que hay en cuidar la tierra. Una frase de Curry que me encanta es, el cristiano tiene que reparar la tierra hasta que luzca como en el cielo, porque eso es lo que dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Es el trabajo del creyente reparar la tierra para que se parezca al cielo. Es el trabajo del creyente que reconozca qué espíritu vive en nosotros. Y esto es algo normal. Hay personas que dicen, pucha, en mi casa siento cosas, hay a veces sombras que se mueven y esa persona es creyente. Siempre se le dice, tienes que entender que si tú eres el único cristiano en tu zona, está el espíritu más poderoso gobernando en ti. Ningún otro espíritu podría entrar en ese lugar.
¿Qué tonto haría eso? ¿No ve? Es como Jesús dice, ¿qué persona entra si no ata al hombre fuerte? O sea, ¿qué demonio entraría a una casa donde el Espíritu de Dios está gobernando? Y dice, donde el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, cuando nosotros entendemos, su iglesia entiende, su eclesía entiende que el Espíritu mora en nosotros, vive en nosotros, va a caminar, todo lo que toque va a ser libertad, todo lo que toque va a ser vida, todo lo que toque va a ser como en el cielo. Por eso que me encanta que la palabra reino en griego es basileia y que significa lugar donde la voluntad del rey es ejercida. Sí, es lugar donde la voluntad del rey sí, del rey es ejercida. Por eso Jesús cuando dice, vayan a las ciudades, predíquenles el evangelio, sanen a los enfermos que hay en esa ciudad y díganles, el reino de los cielos ha venido. Qué está diciendo? Cuando ustedes ejerzan la autoridad de Dios, ese es un lugar donde Dios está gobernando, porque está gobernando a través de ustedes. A través de la autoridad que Él les ha delegado, Él está gobernando ese lugar. Entonces, básicamente, Dios está gobernando en nuestra vida, a través de nuestra vida. Y por eso nuestra vida tiene que entender que el Espíritu le ha sido dado no para estar pasivo, sino para ser activo, para el prójimo, para predicar el Evangelio al pobre, para a los quebrantados, predicar libertad a los cautivos, a los ciegos, devolverles la vista. Ese es el año agradable del Señor, dice. Predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué más dice? No hemos acabado. El después ya, esto es después. Sí, eso es otro. Hemos acabado. Así que, hermanos, en resumen, digan que son fuertes. Digan que son fuertes. Siempre digan, soy fuerte. Soy fuerte en Cristo. Diga el débil, fuerte soy. En Filemón, capítulo. Bueno, solo tiene un capítulo. En Filemón, el versículo 6. Dice, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el reconocimiento de todo el bien que está en ti por medio de Cristo Jesús. Está diciendo, para que tu fe sea eficaz, reconoce todo el bien que está en ti por medio de Cristo. Reconoce qué es lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y reconocer no es una acción mental. El salmista decía, él proclamaba en la mañana lo que eran los beneficios del pacto. Él dice, no te olvides los beneficios de este pacto. Entonces uno tiene que recordar, reconocer, declarar quiénes somos nosotros todos los días. La palabra va a estar sujeta a nosotros. Después, crecer. Tenemos que crecer en Cristo, en aquel que es Cristo. Y para crecer tenemos dos maneras, la leche, estudiar, la carne, hacer. Estudio, práctica, estudio, práctica, estudio, práctica. Que no se desequilibre esas dos, porque muchas veces tenemos mucha teoría y poca práctica. Me ha pasado también a mí, que había un tiempo donde les digo esto porque yo lo he vivido. O sea, todo esto me lo he dicho muchas veces, muchas veces yo estaba solo estudiando y estudiando y estudiando y nunca salía, nunca, nunca, nunca salía. Es más, luego tenía un trabajo donde literalmente me consumía la vida, pero sé que solo hay una vida. Sé que cuando estemos en el cielo no va a haber enfermedades, no va a haber pobreza, no va a haber hambre. Sé que aquí es donde Dios necesita a sus hijos manifestados. En Pedro dice, el fin de nuestra fe es la adopción. Entonces, la fe va a tener un fin, porque dice, la fe espera algo, pero lo que ya tienes que esperarlo, dice. Ya no necesitas eso. Cuando nosotros vayamos al cielo, ya no vamos a necesitar nada de eso. Ahí hay todo. Aquí en la tierra es que Dios nos ha dado esa maravillosa manifestación que es la fe, porque la fe puede hacer lo invisible visible para las personas de la tierra. La fe es esa conexión con el cielo. Y ahí están esos hombres de Dios que han caminado con autoridad. Todo hombre de Dios ha caminado con autoridad.
En Samuel, eso lo he escuchado de la prédica de Curry. Curry, si no me equivoco, es Primera de Samuel, no me acuerdo bien el versículo, pero dice que Dios Dios no ha dejado caer las palabras de Samuel porque Samuel honraba su palabra, la palabra de Dios. Entonces Dios no va a hacer caer tus palabras en vano cuando tú honras su palabra. Cuando tú reconoces quién eres en Él, en su palabra, tú vas a poder decir a la enfermedad, vete, a los demonios, vete, con esa palabra de autoridad, porque Él no va a hacer caer tus palabras porque tú honras su palabra. Tu corazón, tu vida busca honrar su palabra, ponerla en práctica. Y de esa manera, hermanos, es que yo he dicho, si algo voy a conocerlo, lo voy a practicar. Y esa es norma de vida ahora. O sea, algo conozco, tengo que practicarlo. Tengo que poner las manos. Hay que dar comida, listo. Hago sándwiches, hago un grupo y tal día nos vamos a tal lugar. Pero la idea es que no quiero porque una frase que me ha golpeado es, si tu conocimiento excede la aplicación, tu práctica, estás descarriado. No importa cuán emocionado te sientas. No estás siendo equilibrado. Y cuando tú conoces 10 cosas y solo pones en práctica una cosa, el diablo no te va a tentar en esa, porque sabe que le estás haciendo. Él va a ir por las otras 9 y ahí te va a ganar. Por eso es importante que escuchamos y hacemos lo que dice Jesús. Bienaventurados los que escuchan y hacen mi palabra, porque ellos son como el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca, ¿no ve? Entonces la bienaventuranza está en escuchar y hacer. Entonces, ustedes, para crecer, leche, carne sólida, leche, carne sólida, leche, carne sólida, alimento sólido, alimento sólido. Y se van a dar cuenta lo que van a crecer. Es como dice, la fe es como un grano de mostaza que un sembrador puso en su tierra, sin saber, él se iba a dormir, pero sin saber cómo crecía, sin saber cómo crecía. Lo mismo, tú vas a hacer eso y para ti tal vez no te des cuenta cuánto estás creciendo, pero los demás van a decir, oye, estás creciendo. Dice en Timoteo, dice, para que tu crecimiento sea notorio a los demás, sé ejemplo, sé avivar el don que hay en ti. Estudiar, enseñar, corregir, no tengas en poco tu juventud, dice, ¿no? Pero dice, para que tu crecimiento sea evidente a los demás, encárgate de esto. Ni siquiera tienes que decir, soy esto, quiero autoridad, quiero en la iglesia más responsabilidad. Nada, ellos van a venir. Yo recuerdo cuando estaba en mi iglesia local y pues yo he conocido el ministerio de John G. Lake. Dije, no puedo creerlo, esto es increíble, tengo que salir a los hospitales, tengo que ir, no sé qué, no sé qué. Salí a los hospitales y ni siquiera que he sanado al principio. Me acuerdo que he puesto la primera vez mis manos a una señora y la señora murió. Y nadie en esa sala del hospital quería que ponga mis manos porque han dicho, no, pues si se ha muerto yo no quiero morirme. Pero yo no me he rendido porque he dicho, no, pues esto es verdad, esto es verdad. Realmente para mí era una revelación tremenda, era algo que mi corazón anhelaba, pero yo no lo sabía. Y dicho, voy al hospital y iba a los hospitales y de por sí ganaba testimonios, ganaba sanidades. Y yo lo contaba en mi grupo antes se llamaba células o casa, grupo de casas, no sé. Pero en ese grupo yo contaba lo que estaba viendo, pero yo lo contaba normal, porque, no sé, en mi cabeza pensaba que todos estábamos haciendo eso y que yo era el único que no estaba haciendo nada. Pero me daba cuenta que a nadie le gustaba. Es más, muchos se sentían ofendidos, como que, ay, ¿cómo va a ir hasta el hospital sin pedir permiso? ¿O cómo va a ir solo cuando Jesús ha mandado de dos en dos? ¿Quién le debe estar cubriendo su vida? Y en vez de animarles, los ofendía. Pero había personas que justo al líder le gustaba y decía, wow, está haciendo el hospital bien. Y me ha hecho el líder, me ha puesto a cargo de los jóvenes. Y me acuerdo que un día he llevado 70 personas al hospital. ¿Cómo ha pasado eso? Ni tengo idea. Yo nunca he buscado el liderazgo. De hecho, muchas veces yo he evitado el liderazgo. No me gustaba lidiar con la gente. Yo siempre le decía a Dios, prefiero hacer solo, Señor. Prefiero ir al hospital solo, prefiero predicar solo, prefiero hacerlo solo. Pero el Señor me enseñó que es bueno
que lleve, que esté con la iglesia, con el cuerpo, que camine con personas, que enseñe a personas, que entrene a personas para que yo no vaya solo. Y dije, bueno, 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 bueno. Entonces como que empecé a entrenar a las personas, pero yo nunca he buscado la posición de líder, pero Dios muestra cuando alguien empieza a caminar con fuego. Empieza. Curry dice, no me manden correos donde me dicen, ora por mí, Curry. No, si ustedes realmente van a impactar su ciudad, yo voy a escucharte a ustedes, porque el que hace ruido se le escucha, pero muchos dicen, antes de hacer esto, ora por mí. Y a mí es algo tan claro en mi vida que, que la excelencia no necesita tocar puertas. Sé que suena un poco medio orgulloso, pero me refiero en el sentido de, el mundo está en tanta necesidad, en tanta oscuridad, que una pequeña luz va a ser evidente. Y cuando nosotros empecemos a caminar, empezamos a leer, a tomar la leche espiritual, a comer el alimento sólido, esa luz va a brillar, familia, va a brillar tanto que muchos van a venir a esa luz. Les aseguro, muchos. Y yo este sábado, que hemos ido al hospital con un grupo, han venido personas nuevas a ese grupo. Ha sido muy especial porque esas personas eran de otra iglesia, estaban cargadas con cosas, diagnosticados psicológicamente. Y, y mientras íbamos, yo les dije, ¿se animan a entrar al psiquiátrico? Porque esa área es fuerte. Y una de las chicas me dice, sí, me animo, de una, vamos al psiquiátrico. Pero uno de ellos dice, no, eh, yo no me voy a quedar porque soy muy sensible con esas cosas, yo he tenido problemas mentales y ahora soy diagnosticado, entonces no quiero ver eso porque siento que voy a conectar con ellos y yo nomás voy a ser el afectado. Y no sé, es como que yo no me callaba, le digo, eso es mentira. Te está influenciando el espíritu del otro lado porque el Espíritu Santo tiene amor, poder y dominio propio. Cuando el Espíritu de Dios te influencia, tú vas a tener ese dominio. Entonces tú tienes que cortar la influencia del otro lado y empezar a llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo y empezar a reconocer quién eres en Él. Él no te ha creado para estar en tristeza, para estar en enojo. Él te ha creado para estar en gozo y para estar en paz. Él ha creado tu corazón para estar lleno del gozo. Incluso la Biblia dice que el gozo es la fortaleza del cristiano. Dice, en tu gozo encuentro mi fortaleza. Tu gozo es mi fortaleza. El salmista dice. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y para mí era normal, porque, hermanos, ustedes pasan tiempo con los días lunes, ustedes pasan tiempo con las prédicas de Curry, con la Biblia. Y para ustedes es tan normal esto que hablamos, pero el tipo se empezó a quebrar, llorar, pero así, weeping, ¿entiendes? Un llanto. Yo no lo entendía, pero luego he entendido cuánto Dios quiere que esa luz ilumine, que esa luz rescate no solo a los perdidos, sino a sus propios hijos que están viviendo esclavizados, creyendo que son débiles, creyendo que han nacido para ser como Job, que han nacido para tener maldiciones generacionales que ni ellos han querido. Y nosotros hoy día hemos avanzado que somos fuertes. Estoy seguro que esa persona está tan, de hecho me dijo que a futuro va a ser tiempo para conectarse los lunes, porque quiere aprender esto. Yo le dije, lo que has experimentado no eran mis palabras, sino has experimentado la verdad. Y cuando la verdad ha hecho clic con tu espíritu, la verdad te ha hecho libre. Tu espíritu ha dado testimonio, su espíritu le ha dado testimonio a tu espíritu de que eso era correcto y que todo lo que estás viviendo era mentira. Por eso es que se ha quebrado tan drásticamente. Y esa persona ahora dice, vamos al hospital, vamos donde ellos, porque es libre. Y eso es lo que nosotros tenemos esa responsabilidad, familia. Así que, bueno, hermanos, ya no me voy a extender más porque me he pasado 10 minutos. Pero, ¿hay alguna pregunta que les gustaría hacerme? ¿O alguna pregunta que no, si no has entendido del...
de la enseñanza. A ver, ¿dónde están? Tú. Ay, ¿dónde están? Aquí están. Tenemos que reconocer si están a través de Dios, es en nosotros, eso es produce vida. Ah, el cómo es, dice, ¿cómo es esa frase? Ya, si tu conocimiento excede tu aplicación, bueno, aquí ya me has confundido porque es esta aplicación, no me acuerdo cuál es el verbo que he usado. Ya, si tu conocimiento excede la obediencia a la palabra de Dios, a ver, lo voy a escribir ya. Tu. Si tu conocimiento excede la palabra de Dios, estás descarriado. No importa cuán emocionado te sientas. Bien loco esa frase. Esa la dice Curry, por si acaso. El crédito es de Curry. ¿Alguna vez han escuchado a Curry más jovencito? Era un látigo sus prédicas. Ahí está, ese es. Si tu conocimiento excede la palabra de Dios, estás descarriado, no importa cuán emocionado te sientas. Así que familia, ya que no hay preguntas, voy a orar por todos ustedes. Amado Señor, te agradezco por tu palabra, Señor, te agradezco porque sé que nos has animado, Señor, sé que tú buscas que despertemos a justicia, que abramos nuestros ojos, Señor. Jesús decía, abran los ojos, la cosecha ya está lista. ¿Quiénes son los que trabajan por el pan que perece y quiénes son los que trabajan por el pan que a vida eterna permanece? Señor, que seamos esas personas que trabajan por lo eterno, que sean esas personas que ese llamado, ese grito en su corazón de lo que tú les has dado como su tarea pueda ser respondida, Señor. Te pido que les ayudes a entender que la vida que tú tienes es mejor de la que nosotros podemos lograr hacer con nuestras propias decisiones. Gracias, Padre, porque somos tus hijos, somos fuertes, Señor. Y gracias porque la cruz es viva en nosotros. Gracias, Padre, porque la sanidad es viva en nosotros. Gracias, Padre, porque la santidad es viva en nosotros. Gracias, Padre, porque no somos pecadores, somos tus hijos, Señor. Y sé que muchos de mis hermanos han dicho amén y han reconocido que eso es verdad en sus vidas, que son fuertes. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, todo el que ha dicho que es fuerte es libre de cualquier opresión financiera, cualquier opresión emocional, estrés, ansiedad, migrañas y de cualquier opresión física, Padre. En el nombre de Jesús, todo el que escucha mi voz es libre en este instante, libre, completamente libre, cuerpo, alma y espíritu, Padre. Y te agradezco, Señor, porque eres bueno en el nombre de Jesús. Amén.